Bienvenidos a este espacio donde poder compartir el recuerdo de nuestros antepasados, a través de los cuales vamos a hacer un viaje en el tiempo, para conocerles y saber las circunstancias en las que vivieron, su entorno geográfico e histórico. Nuestros bisabuelos son los antepasados más lejanos de los que todavía conservamos fotografías para conocerles mejor. Nuestros padres y abuelos nos han transmitido los recuerdos directos e indirectos de sus vidas, que inevitablemente quedarán en el olvido a medida que se suceden generaciones. Para preservar la memoria de aquellos que nos precedieron, hemos recopilado los recuerdos y documentos que nos han llegado hasta hoy. Por vía de abuela materna, mi bisabuelo es Julián Aramburu Garmendia. Sirviéndonos de diferentes fuentes podemos esbozar su vida. En muchos casos son recuerdos de diferentes familiares y en otros nos apoyamos en documentos personales, registros oficiales o información histórica. Hay a los dos lados del Atlántico descendientes de la familia Aramburu Garmendia que un día cambió los verdes valles de Guipúzcoa por la tierra virgen de la Argentina para prosperar y labrarse un futuro mejor. Empezamos este relato en Cegama, pequeño pueblo del sureste de la provincia de Guipúzcoa, de paisaje montañoso y bendecido por las aguas del río Oria, limítrofe con las tierras de Navarra y Álava. En él nació Julián en enero de 1872, 3 meses antes de iniciarse la Tercera Guerra Carlista. Era el primogénito de una familia numerosa, compuesta únicamente de varones dedicada a labores de pastoreo. 2 de los niños fallecieron con 1 y 3 años. La madre, Úrsula, era de Cegama, pero el padre, Francisco Antonio, conocido en la familia como Antonio, de Idiazábal. Julián fue bautizado en la iglesia de San Martín de Tours de Cegama, y sus padrinos fueron un labrador de Idiazábal y su abuela materna. El segundo hijo del matrimonio, José María, también es bautizado en Cegama, pero todos los demás, desde 1876 a 1888, son bautizados en la vecina Idiazábal, de donde era el padre, por lo que Julián realmente pasó su infancia en los campos de Idiazábal y no en Cegama. Para conocer cómo eran las condiciones de la gente en el campo en Guipúzcoa, debemos saber que a lo largo del siglo XIX, para sanear las arcas de muchos ayuntamientos, se vendieron cantidad de prados y bosques comunitarios a los propietarios más ricos, que así concentraron cada vez más propiedades. A esto se añadía el agotamiento de las tierras de cultivo tradicionales, que obligaba a buscar nuevos terrenos de explotación para alimentar a las familias numerosas. Esto dio lugar a que el número de labradores independientes se redujera a su mínima expresión histórica. De hecho, al final del siglo XIX, hasta 8 de cada 10 caseríos estaban ocupados por modestos arrendatarios. Sabemos que los Aramburu no eran propietarios de tierras, sino que trabajaban por cuenta de otros o arrendándolas. Así, las perspectivas de futuro para una familia tan numerosa como la suya eran bastante difíciles. En estas circunstancias, el segundo hijo, José María, fue el primero en emigrar a la Argentina siendo muy joven. La Ley Argentina de Emigración de 1876 favoreció la llegada de oleadas de emigrantes, sobre todo italianos y españoles, que se establecieron por todo el territorio. Según cuentan sus descendientes, José María marchó en 1889, teniendo 15 años, con una familia española que conocían, y se puso a trabajar en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, en una casa de negocios, independizándose después. Hemos buscado en los registros de arribos de inmigrantes a la Argentina del CEMLA y hemos encontrado un José Aramburu de 16 años, de profesión empleado, y que viaja en septiembre de 1889 desde Burdeos. Quizás sea este el hermano de nuestro bisabuelo. Atraídos por el éxito de José María, los demás también se animaron a atravesar el Atlántico en busca de mejores oportunidades. Al parecer, Julián emigró hacia 1892, posiblemente antes de cumplir los 19 años, ya que a esa edad era a la que se reclutaba a los jóvenes para hacer el servicio militar, que duraba 3 años. A la familia
se le ha transmitido que marchó para evitar ser enviado a la Guerra de Independencia de Cuba, pero realmente esta no comenzó hasta 1895. Esta guerra sí que pudo empujar a emigrar a los hermanos más pequeños, a los que les correspondía el reclutamiento con la guerra ya iniciada y que supuso muchas penalidades a los jóvenes que combatían. También se recuerda en la familia que salían por Francia ayudados por una parienta que tenían su madre Úrsula, para luego embarcar en Burdeos, posiblemente en alguno de estos barcos de mercancías y pasajeros votados antes de 1890 por la compañía que hacía la travesía Burdeos a Montevideo y Buenos Aires. El tiempo de travesía era de entre 15 y 20 días, y tras desembarcar en Buenos Aires, debieron tomar el tren de la línea del Ferrocarril Central Argentino, saliendo desde la estación de Retiro para dirigirse hacia el interior del país. Según los recuerdos de la familia, su primer destino fue Pergamino, donde llegaron con una mano atrás y otra adelante para trabajar de tamberos, es decir, de pastores. Posteriormente, siguiendo la línea de ferrocarril, se instalaron más al oeste en el departamento de Marcos Juárez, ya en la provincia de Córdoba. El primer documento objetivo de la presencia de los hermanos Aramburu en la Argentina lo hemos encontrado en el segundo censo nacional realizado en mayo de 1895. En él aparecen residiendo en el departamento de Marcos Juárez. José María, sin embargo, que había sido el primero en llegar, no está en este censo. Para nuestra sorpresa, también aparecen registrados los padres que llegaron cuando sus hijos ya estaban acomodados. Además, se ofrece información de la profesión u oficio. Los padres, de 55 y 43 años, figuran como jornaleros y se dice que no saben leer ni escribir. Respecto a los hermanos, aparecen en el censo Julián, con 23 años, Ramón, con 17, y ambos saben leer y escribir, Eugenio, de 10 años, y el pequeño Antonio, de 7 años, todos de nacionalidad española. Además, aparece registrado Ignacio Aramburu, un bebé de un mes bautizado el 8 de abril de 1895 en Marcos Juárez e hijo también del matrimonio Aramburu Garmendia. Esto lo podemos confirmar en los registros bautismales de la República Argentina. Julián se instaló en Alejo Ledesma y José María en Canals, donde fundó en 1896 la Casa de Ramos Generales José María Aramburu, que luego se llamaría Aramburu Hermanos. Según cuenta algún descendiente, era tan importante la Casa de Ramos Generales que el tren que pasaba por Canals hizo unas vías hasta la planta de silos para cargar los cereales de la Casa Aramburu. Allí vendían cosas importadas, además de ropa, telas, implementos agrícolas y otros productos. Los Aramburu proveían a los agricultores de los implementos de trabajo y ellos les entregaban los cereales. Con la información obtenida podemos explicar esta fotografía, ya que en los registros bautismales de Guipúzcoa aparecían 8 nacimientos, pero sabemos que 2 habían fallecido siendo muy niños. Esos 6 hijos nacidos en Cegama e Idiazábal son los que aparecen detrás y emigraron de España a Argentina. Julián está detrás del padre y José María detrás de la madre. El niño que aparece entre los padres es José Ignacio, como hemos comentado, nacido en Marcos Juárez en 1895 y aquí parece tener unos 10 años. Luego esta foto está tomada en Argentina y se debe fechar alrededor de 1905. Por la edad que tenían y el aspecto físico en la foto, podemos asignar los nombres de los hermanos, aunque puede haber algún error entre Aniceto y Ramón. También sabemos que con el tiempo el padre extrañaba su tierra y se volvió a Guipúzcoa con Úrsula y con el pequeño Ignacio. Para entonces, cada hermano tenía tierra propia que fueron comprando con las ganancias del negocio de los almacenes. También tenemos constancia de que al menos los 4 hermanos mayores, Julián, José María, Aniceto y Ramón Aramburu,
siguieron viniendo a Guipúzcoa y mantuvieron contacto con su tierra natal. En el registro de inmigración más antiguo que hemos localizado, José María llega en noviembre de 1917 a Buenos Aires desde Cádiz en el vapor español Reina Victoria Eugenia, que tenía capacidad para 1.500 pasajeros y realizaba un viaje al mes. La prensa de la época destacaba la calidad tecnológica y el lujo de los alojamientos de primera clase de este transatlántico, que contaba con la sala de música, comedor de primera clase estilo Luis XVI, gimnasio y otras comodidades. Como hemos dicho, a través de los registros de pasajeros llegados a Argentina en la página del Centro de Estudios Migratorios, hemos podido identificar los viajes realizados por varios hermanos. Embarcaban en Cádiz, Vigo, Barcelona e incluso Lisboa en vapores de navieras italianas y alemanas como el Cap Arcona, Cap Polonio, Conteverde o Cap Norte. A partir de este retrato de nuestro bisabuelo de joven, que hemos coloreado y animado, podemos hacernos una idea de su aspecto, seguramente cuando todavía era soltero. No sabemos cómo conoció nuestro bisabuelo a Florencia Usabiaga, quizás en uno de sus viajes a Guipúzcoa para visitar a sus padres. Julián y Florencia se casaron en enero de 1904 en la localidad portuaria de Lezo, pocos días antes de cumplir los 32 años. Celebró la misa el cura de la iglesia de Villafranca, de donde era la bisabuela. Disponemos de la copia de su certificado de matrimonio remitida por el Juzgado Municipal de Lezo al Consulado de España en Buenos Aires, donde aparecen los nombres de ambos progenitores y de dónde eran. En la información de Julián se dice que era comerciante y en ese momento estaba residiendo accidentalmente en Idiazábal, donde seguramente también estaban sus padres. Tras casarse, Julián y Florencia volvieron juntos a la Argentina y se instalaron en Alejo Ledesma, donde alrededor de 1908 empezó a comprar tierras. Algunas de ellas, al parecer, junto con su hermano Aniceto. Allí nacieron sus 5 hijos, el mayor, Julián, luego Luis Eugenio, nacido en 1908, mi abuela Inés, nacida en 1910, Mercedes, nacida en 1912, y otro más que aparece de pie a la izquierda que murió con muy pocos años de tosferina. Esta fotografía está tomada al poco tiempo de nacer Mercedes, en un estudio de la calle Bernardo Irigoyen de Buenos Aires. Respecto al resto de los hermanos, José María se casó en 1910 con Rosario Ugalde, nacida en Zumárraga e hija de médico y alcalde de este pueblo guipuzcoano, y tuvieron 5 hijos. Con los beneficios de sus actividades comerciales en Argentina, compró una villa frente a la playa de la Concha de San Sebastián. Con las deudas que algunos hermanos tenían con nuestro bisabuelo, Julián añadió nuevas tierras a las que ya tenía. Se recuerda también que alguno de los hermanos pasó serias dificultades económicas por su afición desmedida al juego, sobre todo a las apuestas en carreras de caballos. Los primeros años de la familia transcurrieron en el pueblo de Alejo Ledesma. Esta foto, de mayo de 1917, muestra a los niños del colegio particular donde mi abuela Inés era alumna. Es la niña sentada en segunda fila a la izquierda de la niña que tiene la bola del mundo. Pero no tenemos ninguna fotografía de Julián y Florencia juntos, y solo nos han llegado algunos retratos suyos. Una vez que la producción de tierras lo permitieron, el bisabuelo, que al parecer tenía débil salud, partió con Florencia y sus 4 hijos a reinstalarse en España, dejando en manos de sus hermanos el manejo del negocio para poder vivir en España de las rentas que recibían. En esta composición de imágenes de sus 4 hijos, Julián, Luis, Inés y Mercedes, podemos compararlos arriba en el año 1912 y abajo unos 7 años después. Probablemente regresaron para instalarse en España a finales de 1917 o principios de 1918,
ya que entre los recuerdos materiales de la vida de Julián, que quedaron en casa de mi abuela Inés, están los números encuadernados de la revista de actualidad blanco y negro del segundo semestre de 1918 y 1919, a las que debía de estar abonado cuando ya se habían mudado a San Sebastián. En ellas podemos ver fotografías de las fiestas de verano en la ciudad donde el rey Alfonso XIII pasaba gran parte de sus vacaciones. Además, también nos han llegado unos cuantos billetes alemanes de los años 20 que utilizaba en sus viajes en navieras alemanas. Si fue así, la Europa que se encontraron estaba todavía en guerra, ya que hasta noviembre de 1918 no finalizó la Primera Guerra Mundial. La España neutral de Alfonso XIII se benefició económicamente, pero perduraba un sistema político muy debilitado, con continuas crisis de gobierno y elecciones amañadas. Además, coexistía la pandemia de gripe que se agravó en otoño de 1918, retrasando el inicio del curso escolar en todo el país, lo cual probablemente afectó también a nuestros abuelos. Existía además una gran conflictividad social en las zonas industriales, debido a los movimientos sindicales y revolucionarios a los que se temía tras la Revolución Rusa de 1917. El anarquismo era una de las corrientes más activas, llegando a cometer atentados terroristas, como el asesinato en 1921 del presidente Eduardo Dato, mientras circulaba en coche por Madrid. A esto había que añadir el descontento por la guerra colonial en el protectorado español de Marruecos, especialmente tras el desastre de Anual de 1921 que produjo miles de muertos. Todo esto también deterioraba la situación de la vida política del país. Sin embargo, San Sebastián era una ciudad cosmopolita donde la familia real veraneaba acompañada por muchos aristócratas y algunos miembros del gobierno. En el recorte de prensa de La Izquierda, de julio de 1919, se da noticia del paseo a pie del rey junto al duque de Tarancón por las calles de la ciudad, pasando por la Avenida de la Libertad hasta Gros para visitar las obras del futuro Gran Cursal. Para el entretenimiento de las clases acomodadas, San Sebastián contaba con diferentes salas de espectáculos, donde además de teatro y cine, la oferta cultural incluía numerosos conciertos con intérpretes reconocidos. En el frontón moderno se celebraban grandes partidos de pelota vasca. Entre 1912 y 1915 se inauguraron el Victoria Eugenia, Novedades, Miramar y Bellas Artes. A buen seguro, nuestros bisabuelos acudían a estas salas para su entretenimiento. Además, los elegantes edificios del Hotel María Cristina y el Gran Casino también servían de encuentro social a los más adinerados. Esta es la única foto en la que parece estar Julián con sus hijos, aunque tiene poca calidad, posiblemente sea del año 1920. De nuevo podemos sentirnos más cercanos a nuestro bisabuelo al animar una de sus últimas fotos. El 14 de agosto de 1921 todo fue animación y alegría en el populoso barrio de Gros. Ese día se inauguraba oficialmente el nuevo puente del Cursal, que pronto pasaría a llamarse de la Zurriola. En enero de 1922, nuestro bisabuelo compra a su hermano José María una parte de una parcela y una cuarta parte de un panteón en el cementerio de Villafranca, pueblo natal de nuestra bisabuela, por la cantidad de 11.250 pesetas. En la escritura figura como propietario y vecino de San Sebastián y presentó para identificarse una cédula personal de tercera clase. Esta compra nos confirma que el deseo de nuestros bisabuelos era establecerse definitivamente en Guipúzcoa. Por otra parte, por su certificado de defunción, sabemos que efectivamente era rentista y vivían en el número 2 del Paseo de Ramón María Lili, frente al Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina. En la postal de la izquierda, fechada en 1921, se puede ver el edificio donde vivían junto al puente de la Zurriola,
y la de la derecha está tomado desde la zona donde tenían el piso arrendado. En esta ampliación de la foto identificamos mejor el edificio del Paseo de Ramón María Lili donde vivían, con la flecha negra. A la izquierda está el Cursal, inaugurado en 1921, y el puente construido inmediatamente antes. Aquí, desde diferente perspectiva, vemos el mismo edificio con el puente en otra postal de los años 20. En noviembre de 1922, Julián enfermó, ingresando en la Clínica San Ignacio de San Sebastián a causa de una peritonitis que no pudo superar, falleciendo el día 14 de ese mes. Al día siguiente, en La Voz de Guipúzcoa aparece la noticia del fallecimiento de nuestro bisabuelo, al que se califica como persona muy apreciada por sus altas y bellas prendas de carácter y honorabilidad. El funeral se celebró al día siguiente en la iglesia de Villafranca. Nuestro bisabuelo está enterrado en el cementerio de Villafranca, actualmente Ordizia, junto a sus padres y su esposa Florencia, en el panteón que había adquirido unos meses antes a su hermano José María. Del resto de los hermanos Aramburu podemos seguir el rastro de los descendientes asentados en la República Argentina a través de árboles genealógicos publicados en Internet por sus descendientes argentinos. Desconocemos qué pasó con el pequeño de los hijos, José Ignacio, que siendo el único nacido en Argentina, regresó a Guipúzcoa con sus padres antes de ser mayor de edad y posiblemente se casó en España y no volvió más a la Argentina. Pero volviendo a la tierra de la que partieron, a finales del siglo XIX, Cegama tenía tan solo 2.300 habitantes. Sus tierras producían maíz, trigo, castañas, patatas y lino. Además existían minas de calamina y galena, y había fábricas de papel, de hierro y martinetes. Vamos a repasar brevemente su historia. En 1384, Cegama aparece citada en un documento anexionada a Segura junto con las vecinas Zerain, Idiazábal, Ormáiztegui y Mutiloa. Dicha unión se produjo en plena pugna entre navarros y guipuzcoanos, unidos estos a la corona de Castilla desde 1200 y por ello enfrentados al vecino reino navarro. Asimismo, la destructiva guerra de los parientes mayores entre los Oñaz y los Gamboa entre el siglo XIII y el XV hizo necesaria la unión de los pequeños núcleos para su autodefensa. En 1401 se forma la parzonería o condominio de Alzania, compuesta por las poblaciones de Cegama, Zerain, Idiazábal y Segura, para el común aprovechamiento, explotación y conservación de las zonas de montaña, vitales para alimentar los ganados y obtener leña para hacer el carbón que movía sus ferrerías. El paso de San Adrián cubre uno de los capítulos más importantes en la historia de Cegama. El túnel perfora la roca entre las sierras de Aizcorri y Alzania, en la antigua Calzada Real, trecho perteneciente al Camino de Santiago que enlazaba la comarca del Goierri con las tierras de Álava y vía de comunicación, por tanto, entre Castilla y Europa. A partir de la incorporación de Guipúzcoa a Castilla, como alternativa al paso de Urtuarte dominado por los navarros, se institucionalizó la nueva vía. Durante el periodo de máximo esplendor, por la gruta de San Adrián transitaron reyes, príncipes y ejércitos, bandoleros, prófugos y peregrinos. En su interior había casas, cuadras, taberna, capilla. Hacía las veces de fortaleza, por lo que contaba con guarda permanente e incluso un alcaide a su mando. En la ermita de San Adrián fue bautizado en los primeros meses del siglo XVI Felipe de Lazcano, que fue coronel de los tercios de Guipúzcoa, siendo además apadrinado por Felipe el Hermoso y Juana la Loca durante su paso de Flandes hacia Castilla. Situándonos ya en el siglo XIX, en 1851, con la apertura de la nueva carretera por el Alto de Echegárate, la vieja ruta por Segura y Cegama queda relegada a favor de la ruta Alsasua y Diazábal. Esto supuso la desaparición de las fondas y casas que daban albergue a los transeúntes.
Años después, en la industrialización, una papelera y algunos pocos talleres revitalizaron a la población. Volvemos de nuevo a los orígenes de la familia Aramburu Garmendia, buceando en la historia y los archivos eclesiásticos a los que hemos tenido acceso por diferentes medios. Como mencionamos al presentar a la familia, el padre era un pastor de Idiazábal y la madre era de la vecina Cegama. Evidentemente, la lengua materna de ambos era el vasco, y como hemos visto en el censo argentino de 1895, ninguno de los dos sabía leer ni escribir. Se casaron en 1870 en Cegama, donde nacieron sus dos primeros hijos. Pero a partir de 1874, sus hijos nacen en Idiazábal, por lo tanto se trasladaron a vivir y trabajar allí. Como ya hemos dicho, no eran los propietarios del caserío del que vivían, sino que lo arrendaban a un gran propietario. Por otra parte, los recuerdos familiares transmitidos nos recuerdan que se trataban de modestos pastores. En el mapa vemos los pueblos de la comarca del Goierri con el año en el que obtienen el título de villa y se independizan de Segura en el siglo XVII. El padre, Francisco Antonio, era el más pequeño de una familia de 9 hermanos, de los que 8 eran varones, mientras que Úrsula era la menor de 3 hermanos. Los 4 abuelos de Julián nacieron durante el reinado de Fernando VII, cuya muerte en 1833 precipitó un problema de sucesión entre su hija Isabel y su hermano Carlos. El conflicto desembocó en la Primera Guerra Carlista, que se desarrolló especialmente en el País Vasco. Uno de sus máximos exponentes fue el general carlista Tomás de Zumalacárregui, que fue herido en el sitio de Bilbao y murió como consecuencia de las heridas en Cegama, en casa de su hermana, el 24 de junio de 1835, cuando regresaba a su hogar en Ormáiztegui. Con toda seguridad, los padres de Úrsula fueron testigos de esos momentos históricos vividos en Cegama. En el interior de la iglesia parroquial de San Martín de Tours de Cegama se puede visitar el mausoleo con los restos del general carlista. Por parte del padre, Francisco Antonio Aramburu Albizu, su bisabuelo José Antonio Aramburu se casó 2 veces en Idiazábal, la segunda en 1771 con María Francisca Elorza, natural de Idiazábal. Por la rama materna de su padre, Juan Ignacio Albizu, era también de Idiazábal, mientras que la madre, María Catalina Aramburu, nació en la cercana localidad de Beasain en 1759. Nos adentramos ahora en la rama de María Francisca Elorza, bisabuela de Julián, nacida a mediados del siglo XVIII en Idiazábal. Era la mayor de 10 hijos. La iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XII y reformada en el siglo XVI en estilo gótico, fue el escenario del bautismo de ella y sus 9 hermanos. Hay que señalar que su pila bautismal es de época visigoda y se la considera la más antigua de la provincia de Guipúzcoa. Aquí podemos ver en forma de abanico el árbol genealógico del padre de nuestro bisabuelo Julián y donde se sitúa su abuela paterna María Francisca. A través de los archivos eclesiásticos solo podemos llegar hasta nuestros antepasados de finales del siglo XVI, ya que los registros parroquiales se establecieron a partir del Concilio de Trento, adquiriendo rango de ley en 1564, reinando Felipe II. A través de su abuela materna, Águeda, nacida en Segura, es por donde podemos llegar más lejos siguiendo el apellido Unzurrunzaga. El bisabuelo de esta, Domingo Unzurrunzaga, nació en Zerain en 1602 y su esposa, Catalina Andueza, en Cegama 2 años después, aunque los padres de esta eran de Urrechu. Él falleció con 34 años y ella se volvió a casar en segundas nupcias al quedar viuda con 32 años. A través de la rama de Gracia Goiburu, esposa de Martín Unzurrunzaga y nacida en 1637 en Idiazábal, conocemos los apellidos de antecesores suyos que habitaron en Idiazábal en el siglo XVI.
con apellidos como Uiburu, Mújica, Gorrochategui, Barrenechea o Celaa. Llegamos con ellos hasta nuestra 13ª generación. Esa generación de los primeros registros parroquiales era la heredera de las tierras del País Vasco que en la Edad Media habían formado parte del Reino de Navarra, tierras que perdieron progresivamente a favor de Castilla, primero el señorío de Vizcaya en el siglo XII con Diego López de Haro, y a partir de 1200 Álava, el Duranguesado y Guipúzcoa. A mediados del siglo XIV, la situación en la frontera entre Guipúzcoa y Navarra se caracterizaba por el bandidaje transfronterizo, con incursiones para el robo de ganado y secuestros para pedir rescates. En ocasiones, estas bandas eran organizadas por familias de la nobleza rural como medio de sustento. En esa época se la conocía como la frontera de los malhechores. Los linajes familiares de la nobleza rural del País Vasco, o parientes mayores, enfrentados por el control del territorio desde al menos el siglo XIII en dos bandos, los Oñaz y los Gamboa, buscaron aliados unos en la corona de Castilla y otros en el rey de Navarra. Las luchas entre ambos degeneraron en episodios cada vez más violentos y destructivos por mera ambición o venganza, hasta que finalmente, en 1456, las villas de Guipúzcoa, hartas, formaron hermandad y un año después se rebelaron contra ambos bandos. Y tras ser retadas las villas en el desafío de Azcoitia, recurren al rey de Castilla Enrique IV, quien ordena derribar sus casas-torre y destierra del territorio a sus líderes a la frontera andaluza para que participen en la lucha contra los musulmanes. Úrsula, madre de nuestro bisabuelo, nació en Cegama, quedó viuda en 1915 y falleció a los 86 años en 1940. Está enterrada en Ordicia junto a su marido, su hijo Julián y sus nietas, que son mi abuela Inés y Mercedes Aramburu. Tenemos solo otra foto más de ella. Aquí está sentada en un balcón de la que probablemente era su casa con unos familiares. Tenemos los nombres completos de los 4 abuelos de Úrsula. José Martín Garmendia era de Mutiloa y su esposa de Idiazábal. Los otros 2 bisabuelos eran de Cegama y deben de estar enterrados allí. Así pues, sabemos los 8 apellidos de los bisabuelos de Julián Aramburu, y son todos vascos. Esto antaño tenía su importancia porque los vascos que demostraban no tener apellidos considerados de origen judío o morisco, al menos en sus abuelos, tenían derecho a reclamar hidalguía, que era una forma menor de nobleza, y eso suponía ventajas en cuanto a la exención de impuestos y derecho a acceder a puestos en la administración del reino. Aquí mostramos los ancestros de Úrsula Garmendia, nacida en Cegama en 1853, que hemos podido recoger de árboles genealógicos publicados. Se muestran los 16 apellidos de sus bisabuelos. Por parte de su padre, José Miguel, las familias de las que tenemos registros más antiguos son los Garmendia, los Aldanondo y los Eciolaza. Los Garmendia están asentados en Mutiloa al menos desde principios de 1600 hasta que en 1803 José Martín Garmendia se casa con Josefa Aldanondo de Idiazábal y sus hijos nacen ya en este pueblo famoso por su queso. La rama Aldanondo de la abuela paterna de Úrsula nos lleva a ancestros del siglo XVI y XVII con apellidos Asarrista, Mújica, Berasategui, Murguía, Aracama, Molet y Goya, residiendo en Cegama, Cerain y Segura, todos en la cuenca del río Oria. Por la parte materna de Úrsula, tenemos también bastante información de sus orígenes remotos a partir de sus abuelos Juan Agustín Otaegui y María Josefa Azurmendi. En la partida bautismal del primero,
aparecen los nombres de sus abuelos y los padrinos son Pedro y María de Lazcano, habitantes de un caserío de Segura. Los dos abuelos maternos de Úrsula pertenecen a familias de Cegama, donde se casaron en 1796, él con 23 años y ella con 19. Tuvieron 13 hijos, pero solo 2 chicas. Lo de tener muchos varones parece que venía de lejos. Ambos nacieron reinando Carlos III, que favoreció la Ilustración en España. Uno de los aristócratas ilustrados vascos, el conde de Peñaflorida, fundó la Sociedad Vascongada Amigos del País en Azcoitia en 1765 y el Seminario de Vergara, que serían centros pilotos del pensamiento ilustrado y de la ciencia españoles. Una de sus mayores preocupaciones era sin duda la enseñanza. Aquí vemos el plano del proyecto de la escuela en la plaza de Cegama, datado en el año 1778. Ahora, si extendemos en forma de abanico el árbol genealógico de Juan Agustín Otaegui Lazcano, podemos identificar de nuevo a los 8 bisabuelos, situándonos entre el final del siglo XVII y principios del XVIII. En algunas familias podemos incluso remontarnos unas cuantas generaciones más. Estos antepasados se remontan varias generaciones en la historia de Cegama. Conocemos a sus bisabuelos y podemos remontarnos hasta 8 generaciones de Juan Agustín de Otaegui. De la misma forma, para su mujer María Josefa, abuela de Úrsula, conocemos a sus 8 bisabuelos y en algunos casos remontarnos varias generaciones más. Tanto su padre como su madre procedían de familias de Cegama. Y volvemos al abuelo de Úrsula y nos remontamos a la 9ª generación, el bisabuelo del bisabuelo de nuestro bisabuelo. Y nos encontramos con contemporáneos del cambio de dinastía en España tras la Guerra de Sucesión, que finalizó con el Tratado de Utrecht en 1713 y el reconocimiento de Felipe V de Borbón como rey de España. A través de ancestros comunes en otros árboles genealógicos publicados, se ha podido reconstruir el de Juan Agustín Otaegui Lazcano y remontarnos a finales del siglo XVI. Andrés Larzanguren y María Catalina Gorrochategui son de Segura. Su hijo Domingo se casa el 9 de abril de 1663 en la parroquia de San Martín de Tours de Cegama con María Iranzúaga Amiano, y a partir de entonces los descendientes viven en Cegama. Tuvieron 2 hijos, María Miguela, nacida en 1664, y Francisco, nacido en 1666. Por parte de la madre de Juan Agustín, Ana María Lazcano, sus antepasados son al menos en 4 generaciones de Cegama. Esta rama de los Lazcano estaba ya asentada en el siglo XVI en el barrio de Iturburu de Cegama, tomando el apellido compuesto Lazcano Iturburu. Como podemos comprobar leyendo en la partida de bautismo de Gregorio, el padre de Ana María, el apellido es Lazcano Iturburu, como hemos dicho. En Cegama todavía existen restos de la casa solar de esta prestigiosa familia. Domingo de Lazcano, casado en 1604 con María Lecea, descendiente también de una importante casa alavesa, litigó hidalguía en Cegama juntamente con sus hermanos en el año 1616. Año en el que nació su hijo Gregorio, cuyo registro bautismal es el más antiguo que tenemos de la rama Lazcano. Un año antes, en 1615, el rey Felipe III concedió a Cegama el título de villa. Para lograrlo, sus 310 vecinos tuvieron que abonar un donativo de 85.615 reales, entre los que indudablemente estarían nuestros antepasados Lazcano y Iturburu, de los que hemos hablado. Una vez obtenido el título, su representante tomó asiento en las juntas provinciales y pudo formar concejo municipal separado de Segura, a la que había estado unida hasta entonces.
Nos fijamos ahora en el matrimonio compuesto por Esteban Gorospe Otaegui y María Olarán Goya, cuya vida en común transcurrió en la segunda mitad del siglo XVII durante el reinado de Felipe IV y Carlos II, último rey de los Austrias. Recordamos aquí que tras firmarse en la isla de los Faisanes el acuerdo de paz de los Pirineos entre Francia y España, que ponía fin a la Guerra de los 30 Años en 1660, Felipe IV y su comitiva tuvo que pasar por Cegama utilizando la ruta que unía Castilla con Francia para firmar con Luis XIV el acuerdo de matrimonio del rey Sol con su hija María Teresa de Austria. Volviendo a Esteban Gorospe y a María Olarán, María es la 10ª generación en nuestro árbol genealógico. Su madre, Mariana Goya, nació en Zerain en 1605, aunque se casó en Cegama 30 años después, y sus hijos nacieron en esta villa con los apellidos Olarán Goya. Zerain es una población de la cuenca del Alto Oria junto a Segura, Cegama, Idiazábal y Beasain. Pero sin duda, cuando escuchamos el apellido Goya, lo primero que nos viene a la mente es la figura del famoso pintor aragonés Francisco de Goya, quien no lo conoce. Y nos preguntamos, ¿podría existir alguna relación entre el apellido del famoso pintor y el de nuestra antepasada Mariana Goya Arizcorreta? Vamos a verlo. Precisamente el estudio de los antepasados del pintor se sitúa en Zerain, de donde era su tatarabuelo Domingo de Goya, que emigró a Aragón, y su antepasado más lejano conocido, Esteban de Goya, era señor de un caserío de Zerain en el siglo XVI. Así pues, no es descabellado pensar que Francisco de Goya y nosotros tengamos un antepasado común en el Zerain del siglo XVI o anterior. De hecho, en Zerain hay una escultura en homenaje al pintor por sus orígenes en esta villa. Ahora cerramos el capítulo de los antepasados de Juan Agustín de Otaegui y pasamos a ver los de su mujer, María Josefa. Sus bisabuelos son todos nacidos en Cegama, excepto Catalina Tellería, que lo hace en Segura. Respecto a lo que nos dicen los apellidos de sus bisabuelos, representados por blasones de las casas solariegas, Olarán es el topónimo de una población de Álava documentada desde antiguo, pero que se despobló. Lasa es un apellido extendido por el interior de Guipúzcoa y Navarra. Areso es un pueblo de la comarca norte de Aralar, en Navarra. Berasategui pertenece a la comarca de Tolosa, en Guipúzcoa. Aguirre se cree que etimológicamente proviene de la voz vasca agueri, que significa manifiesto, notorio, patente o descubierto. Se trata de un apellido relativamente abundante, con linajes familiares llamados Aguirre en decenas de pueblos diferentes del País Vasco. Esto hace pensar que fue un término común utilizado para denominar a casas que ocupaban un lugar dominante del terreno, que quedaban especialmente visibles y al descubierto, lo que hizo que muchos pueblos del País Vasco tuvieran y sigan teniendo alguna casa llamada Aguirre. Diego Otaegui se casó en 1668 con María Andrés Olarán Goya, que era hermana de María, que se casó en 1655 con Esteban Gorospe, ancestros de Juan Agustín Otaegui, como hemos visto antes. Los descendientes de estas dos hermanas se volvieron a unir en matrimonio 4 generaciones después. Y aquí podemos ver en forma de abanico las localidades de nacimiento de los antepasados de nuestro bisabuelo, y con las flechas su relación con los apellidos Lazcano y Goya que hemos destacado antes. Todos son de la misma comarca. Por parte de su abuela materna, son todos de Cegama, adentrándonos en los orígenes del apellido Lazcano y Goya. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo en la dirección de correo indicada abajo.